les quiero ahora mostrar, antes que nada, unos PowerPoints. Vieron que yo les dije la clase pasada que les vamos a, los primeros días de julio, les vamos a estar pasando unos PowerPoints que tienen audio. Algunos PowerPoint no lo tienen, pero la mayoría van a tener audio, sobre todo para los que tienen que dar Derecho Internacional Público. Si hubiera alguno, que no lo hay ahora acá, pero si hubiera alguno que ve el video y que tiene que dar solamente derechos humanos, la mayoría de los derechos humanos no tiene PowerPoint, no tiene audio, pero alguno también. Yo ahora les voy a mostrar, este es un ejemplo de fuentes del derecho internacional con ejemplos aplicados a los derechos humanos, que es para los que tienen que rendir derechos humanos. Entonces, a ver, vamos a ver en pantalla completa. ¿Pueden ver ahí la pantalla? Por favor, que alguno me diga con volumen si puede ver la pantalla. Sí, se ve. Sí, se ve la diapositiva. Bueno, ven que en algunas partes hay como un símbolo de audio. ¿Se llega a ver ahí en gris? Sí, se ve. Bueno, si ustedes apretan acá para escuchar, miren lo que pasa. Por lo general, cuando nosotros hablamos en nuestra materia de una fuente del derecho, nos vamos a referir. ¿Sí? Entonces van a tener audios. En estos casos, este PowerPoint, el audio es mío, pero lo que hemos hecho en mi cátedra de Derecho Internacional Público es nos hemos distribuido todos los temas, todos los PowerPoints, algunos los hice yo, algunos los hicieron otros docentes para poner audio durante esta cuarentena, para que todo alumno que no tuvo la posibilidad de escuchar las clases virtuales tenga la posibilidad de, bueno, por lo menos tener una explicación en audio que es mucho más ágil a veces, sobre todo para los que no tienen el libro a mano. Entonces, por ahí en algunas diapositivas van a encontrar que hay 2 audios. ¿Sí? Tal vez, ven acá hay, por ejemplo, 5 audios en esta diapositiva. La saco la pongo así. ¿Sí? En algunas hay más. Miren, acá tienen también unos cuantos audios. Bueno, por ahí en alguna diapositiva que es como autoexplicativa no hay ningún audio, ¿sí? Porque uno lo puede leer y ya ahí dice todo. Ven, acá hay un audio solamente. Entonces, bueno, esto se los quería mostrar para que ustedes lo tuvieran en cuenta. Que creo que es algo que les puede resultar de utilidad. Entonces, ahora, ¿vuelven a ver la otra diapositiva? Sí, sí. ¿Sí? Esta es por responsabilidad del Estado, por ejemplo, por violación de derechos humanos. Y después hay otra que es responsabilidad del Estado común. Lo único que cambia en realidad son los ejemplos. Esta que está aplicada a derechos humanos tiene ejemplos vinculados a derechos humanos. Pero en realidad no cambia en absoluto porque el régimen de la responsabilidad es exactamente el mismo. Y ahora, entonces, lo que vamos a ver ¿sí? Es algo vinculado a fuentes, ¿sí? Ahí se ve el PowerPoint. Perdón que les pregunto a cada momento, pero a veces cuando cambio de uno a otro, después no se ve la próxima. ¿Este PowerPoint Sí, se ve? ve. ¿Sí? Se ve. Bueno. Entonces, este tiene una parte de celebración de tratados que la parte de celebración les va a servir a los que tienen que rendir derecho constitucional, ¿sí? Y también a los que tienen que rendir derecho internacional. Entonces,
vieron que la palabra fuente se utiliza con distintos significados. Se puede hablar de fuentes materiales, que son las que se refieren a las causas o a los fundamentos, ¿no?, de las normas. Por ejemplo, si se decidiera, un Estado decidiera despenalizar el aborto, puede tener una causa que puede tener que ver con cuestiones médicas, ¿sí?, o cuestiones religiosas o lo que fuere. Entonces, todas estas son metajurídicas porque no necesariamente están dentro de la órbita del derecho, pueden estar más allá del derecho. O sea, los fundamentos para la adopción de las normas pueden ser extrajurídicos o metajurídicos. Entonces, estas son las fuentes materiales. Generalmente, cuando nosotros nos referimos a las fuentes del derecho, nos referimos más bien a las fuentes formales, que uno puede entender una fuente formal en un sentido restringido, y en ese caso solo se va a estar refiriendo a las fuentes creadoras del derecho, también llamadas fuentes principales, que son los medios o procesos por los cuales se crea el derecho. Por ejemplo, una ley en el derecho interno. Una ley es un mecanismo para crear un derecho puede ser de cualquier tipo. Derecho comercial, un derecho civil, un derecho penal, un derecho humano. Ahora, también los tratados en el ámbito internacional son fuente del derecho. Y después, en un sentido amplio, con la palabra fuente, abarcamos no solo las fuentes creadoras, sino las fuentes auxiliares. Para los que siguen, en cambio, el sentido restringido, estas que algunos llaman fuentes auxiliares no son consideradas fuentes para los que siguen este sentido más restringido. Entonces las llaman a las auxiliares medios auxiliares, ¿sí? Y esta sería la jurisprudencia de la doctrina, porque son modos de verificación de las normas jurídicas, pero no modos de creación. De modo que la jurisprudencia, que es el conjunto de fallos judiciales sobre una determinada materia, no es obligatoria. Un juez en nuestro sistema jurídico argentino y en el sistema jurídico internacional pasa exactamente lo mismo. Un juez no está obligado por los fallos que ha adoptado ese mismo juez o los que ha adoptado otro tribunal. Esto es así, tanto en el sistema jurídico argentino como en el derecho internacional. En cambio, los estados que provienen del sistema de derecho anglosajón, del common law, para ellos sí los precedentes son obligatorios, la jurisprudencia es vinculante, pero no para los que provenimos del derecho continental, como por ejemplo los estados latinoamericanos, y en el derecho internacional ocurre lo mismo, el precedente tampoco es obligatorio. Después la doctrina es la opinión de los juristas, tampoco es obligatoria. El hecho de que un jurista opine de una manera determinada no significa que está creando una norma. Entonces, cuando nos referimos a estas fuentes auxiliares o medios auxiliares, y de hecho muchos tribunales se refieren a ellas en sus sentencias, se refieren como modo de verificación de normas, es decir, el tribunal los va a citar y uno puede leer esos precedentes y va a entender cómo un juez aplicó una determinada norma o cuál es el contenido de una determinada norma según lo esté referenciando ese juez. Lo mismo la doctrina. Yo tomo un manual sobre derecho comercial, ese autor que escribió ese manual me va a estar explicando cómo son las normas, cuáles son, qué alcance tienen las normas de esa materia a la que se refiere el manual. Entonces, por eso se dice que es un modo de verificación. Yo a través del manual puedo estudiar el contenido de las normas, puedo saber una norma de una determinada materia en qué ley está contenida o en qué tratado está contenido. Pero no sirve para crear derecho. Después, si nosotros vamos al derecho internacional público, las fuentes creadoras del derecho internacional son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. En cambio, si vamos a los derechos humanos,
si estamos en el marco de la materia de derechos humanos, además de los tratados internacionales, la costumbre y los principios generales de derecho, yo voy a encontrar, por ejemplo, que es fuente de derechos humanos la Constitución Nacional, o una ley del Congreso de la Nación, o constituciones provinciales, o leyes provinciales. Porque en materia de derechos humanos aplicamos tanto fuentes que provienen del derecho internacional como fuentes propias del ordenamiento interno. Entonces, vamos con los tratados, la costumbre y los principios generales de derecho. Entonces, a los tratados los podemos definir como acuerdos de voluntades entre estados u organizaciones internacionales, cuya finalidad es crear, modificar o extinguir derechos y obligaciones internacionales y regido por el derecho internacional. Recuerden que si no está regido por el derecho internacional y está regido por el derecho interno, no es un tratado, sino es un contrato. Después tenemos a la costumbre internacional, que es una práctica común y reiterada de dos o más estados, aceptada por estos como obligatoria. De modo que, si no existe este elemento, que es el elemento psicológico de la costumbre, que es que sea aceptada por estos como obligatoria, yo voy a tener un simple uso o acto de cortesía internacional, pero no voy a tener una costumbre. Para que haya costumbre tiene que haber no solo la práctica más, sino la práctica más la opinio iuris sive necessitatis, que sería esta conciencia de obligatoriedad. Y por otra parte, tenemos a los principios generales de derecho, que son principios de derecho interno, no principios del derecho internacional. Son principios que los vamos a encontrar en el derecho en general, fundamentalmente en los ordenamientos internos, pero que también son considerados fuentes creadoras de derecho internacional. Por ejemplo, son aquellos postulados, son máximas rectoras del derecho internacional, como la buena fe, el principio de la cosa juzgada, el principio de que nadie puede transmitir un derecho más extenso del que posee, el principio de ley posterior deroga ley anterior, el principio de ley general, especial deroga ley general. Esto nosotros no lo habíamos llegado a ver la clase pasada, ¿verdad? Sí, lo vimos. Esto lo vimos, bueno, perfecto. Yo para no repetir lo que ya... ¿Y a dónde, si alguien me recuerda, dónde habíamos terminado? La operatividad de los tratados o de alguna de sus cláusulas. Habíamos llegado hasta ahí. Sí, relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, ¿lo habíamos visto? Sí, lo vimos. Entonces vimos fuentes y vimos relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno. Perfecto. Entonces lo que nos quedó por ver es responsabilidad y sujetos, que no lo llegamos a ver la clase pasada. Y protección diplomática tampoco lo habíamos llegado a ver. No. No. Bueno, ahí se ve el PowerPoint. Sí. Bueno, entonces nuevamente, acá este PowerPoint va a estar aplicado a los derechos humanos, pero después ustedes van a tener un PowerPoint, dos PowerPoint, uno aplicado a derechos humanos y otro en general, más con ejemplos más generales del derecho internacional.
Entonces, lo primero que ustedes tienen que saber es que cuando hablamos de responsabilidad internacional, hablamos de normas secundarias. Las normas del derecho internacional se pueden clasificar en normas primarias o normas secundarias. Las normas primarias son las que establecen de qué manera se deben comportar los estados, los individuos, es decir, los sujetos del derecho internacional. ¿Qué es lo que pueden o qué es lo que no pueden hacer? Mientras que las normas secundarias son aquellas que determinan cuál es la consecuencia de la violación de una norma primaria. Entonces, por ejemplo, las normas del Código Penal son normalmente normas secundarias, porque cuando el Código Penal dice el que matare a otro tendrá entre 8 a 25 años de prisión, significa que está estableciendo una consecuencia para el que mata a otro. El que mata a otro sería la norma primaria, ¿sí? Que la norma primaria en realidad sería, está prohibido matar, que es como una norma que se deduce del enunciado de ese artículo del Código Penal. Y la norma secundaria es la consecuencia. Si yo mato, voy a recibir entre 8 a 25 años de prisión. Bueno, todas las normas que tienen que ver con la responsabilidad internacional son normas secundarias, porque establecen consecuencias de la violación de normas primarias. Y son también normas consuetudinarias, que no están codificadas en ningún tratado internacional. No es que hay un tratado que es sobre responsabilidad internacional, sino que están en el derecho consuetudinario. Lo que sí hay es un proyecto que recoge esas normas consuetudinarias, pero es un proyecto que elaboró la Comisión de Derecho Internacional, que no tiene la jerarquía de tratado, no es un tratado, no tiene la naturaleza jurídica de un tratado. Entonces, todo el régimen de responsabilidad internacional deriva de un principio general de derecho que es el que causa un daño a otro está obligado a reparar. También hay otro principio que es la violación de un compromiso comporta la obligación de reparar. Entonces, de estos principios generales de derecho se deriva todo el régimen de responsabilidad internacional. Y siempre que un Estado u otro sujeto viole una norma internacional, se va a generar una nueva relación jurídica. Y es que a partir del momento de la violación va a estar obligado a reparar, va a estar obligado a borrar todas las consecuencias del acto ilícito. En el caso que se pueda, va a ser a través de la restitución. En el caso que no se pueda, será mediante una indemnización, una satisfacción, ¿sí? U otros medios. Entonces, algo importante que tenemos que recordar, sobre todo en el ámbito de lo que son los derechos humanos, es que una cosa es la responsabilidad del Estado y otra cosa es la responsabilidad del individuo. No obstante que ambas pueden coexistir. El individuo es responsable internacionalmente si viola gravemente los derechos humanos. Y se da cuando comete crímenes internacionales. Crimen de guerra, crimen de agresión, crímenes de lesa humanidad, el crimen de genocidio. Y la responsabilidad del individuo, cuando hablamos de individuo me refiero a una persona física, es una responsabilidad de tipo penal, porque lo que se busca es la aplicación de una pena, de un castigo para esa persona. Y solo va a haber esta responsabilidad penal si la persona actuó con intención de cometer ese crimen. En cambio, la responsabilidad del Estado, ¿sí? No importa si actuó con intención o no el Estado, lo que es una responsabilidad más bien objetiva. Lo que importa es que efectivamente haya causado un daño a otro o haya violado una obligación. Esta entonces va a proceder frente a la violación, frente a cualquier violación de cualquier obligación internacional. Mientras que para el individuo no, para el individuo son graves violaciones a los derechos humanos que constituyen crímenes. Entonces, yo les dije que en materia de responsabilidad internacional no hay ningún tratado, pero sí la Comisión de Derecho Internacional lo que hizo fue
recoger todas las normas consuetudinarias en un documento. Ese documento, que lo vamos a llamar proyecto de la CDI, que es la Comisión de Derecho Internacional, fue recogido a su vez en una resolución que es de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que es la resolución 56/83 de la Asamblea General, que es una resolución que codifica el derecho consuetudinario, significa que lo recoge, y también hace lo que llamamos desarrollo progresivo, quiere decir, en algunos temas innova, no necesariamente recoge una norma consuetudinaria. No obstante, en la mayoría de los casos, lo que hace el proyecto es recoger normas consuetudinarias. Y la estructura del proyecto es la siguiente, tiene una parte que habla de principios generales y los dos elementos para que haya responsabilidad internacional, y habla también de las causas que excluyen la ilicitud. Después una segunda parte que es sobre el contenido de la responsabilidad, y una tercera parte que es el modo de hacer efectiva la responsabilidad. Entonces, estos puntos que están acá en amarillo son los puntos más importantes como para que ustedes revean de este proyecto. Perdón, doctora, no se ven los PowerPoint, quedó en la carátula, ¿eh? Dice protección, estamos viendo esa pantalla. Ah, bueno. ¿Ahora sí? Sí, gracias. Bueno, igual todo lo que más o menos les expliqué lo van a encontrar acá en estos, ¿sí? En estos que no se llegaron a ver. Entonces les decía, esta es la estructura del proyecto, y esto que está acá en amarillo, ¿sí? Son los puntos más importantes que ustedes tienen que ver. Igual después van a tener el PowerPoint. Entonces, este proyecto recoge un principio básico, que es que todo el que causa un daño a otro está obligado a reparar. Todo lo transmite como todo hecho internacionalmente ilícito del Estado genera su responsabilidad internacional. Y después vamos a ver que la parte de obligación de reparar la tenemos en otra parte, ¿sí? Y después el otro principio que va a recoger es que la calificación del hecho como ilícito se va a regir por el derecho internacional. Un Estado no va a poder decir, bueno, pero de acuerdo a mi derecho interno esto es un acto que está permitido, que no viola ninguna obligación. Bueno, lo que va a ser importante es, de acuerdo al derecho internacional, que sea considerado ilícito según el derecho internacional, y no importa que para el derecho interno no sea considerado un acto ilícito. Entonces, bueno, esto ya lo vimos, que es una responsabilidad objetiva, que no importa si el Estado actuó con dolo o con culpa, y estos son los elementos del acto ilícito. Para que haya un acto ilícito, tiene que haber una violación de una obligación internacional y que esa violación le sea atribuible al Estado. ¿Sí? Entonces, la violación de una obligación internacional se puede dar a través de una acción o a través de una omisión. Yo puedo violar una obligación internacional con la sanción de una ley que sea contraria a un tratado. También eso sería una acción, pero también se puede violar el derecho internacional no haciendo algo, no dándole, por ejemplo, operatividad a un tratado, como se señaló en el famoso caso de Mejián con Sofovich. Y después está el elemento subjetivo, que es que sea atribuible al Estado según el derecho internacional. Entonces, para que una violación sea atribuible al Estado según el derecho internacional, esto puede darse a través de distintas situaciones. Entonces, en los artículos 4 a 11 del proyecto se establecen cuáles son todas esas situaciones. La primera situación es el comportamiento de los órganos del Estado. Un Estado incurre en responsabilidad si viola
¿sí? Una obligación internacional a través de cualquiera de los órganos del Estado. Puede ser un órgano legislativo, ejecutivo, judicial, no importa si es un órgano centralizado o descentralizado, provincial, nacional, federal, y puede ser que el órgano sea un órgano unipersonal, como por una sola persona, o que sea colegiado. Y siempre que hablamos de acá que se habla de órgano del Estado, incluye a cualquier persona o cualquier persona dentro de ese órgano o entidad. Pero, ojo, el Estado incurre en responsabilidad no solo cuando comete un órgano del Estado esa violación, sino cuando la comete cualquier persona que, aunque no sea un órgano del Estado, ejerza atribuciones del poder público, porque el Estado le delegó esa capacidad. Por ejemplo, un Estado llama a licitación para que una determinada empresa privada cumpla con una función pública. Por ejemplo, no sé, tareas de vigilancia en algún lugar. O contrata soldados para que participen de un combate. Bueno, en este caso, esas personas van a estar ejerciendo atribuciones del poder público, porque se las está encomendando el Estado. Después, un Estado puede ser puesto a disposición de otro, el órgano de un Estado puede ser puesto a disposición de otro Estado, por X motivo. Y en ese caso, entonces, si un órgano es puesto a disposición de otro Estado, ¿sí? Es el otro Estado a cuya disposición se pone el órgano el que va a incurrir en responsabilidad por todo lo que haga ese órgano. Siempre y cuando, por supuesto, ese órgano actúe en el marco de esa capacidad. Después, el artículo 7 nos va a decir que la responsabilidad del funcionario público es ultra vires, es decir, el Estado es responsable por lo que hacen sus funcionarios públicos, aunque estos se extralimiten en su competencia o contravengan instrucciones. Si, no sé, se le da a un jefe de policía tal instrucción y el jefe de policía no la cumple, o el policía raso no cumple lo que le dice el jefe de policía, igualmente, si se está violando una obligación internacional, igualmente va a ser responsable el Estado. Porque el Estado responde entonces por sus funcionarios, aunque estos se extralimiten en su competencia o contravengan instrucciones. Después, si una persona o grupo de personas actúa, aunque no sean un órgano del Estado, ¿no?, pero actúan bajo la dirección o control del Estado, actúan de hecho, no bajo la dirección o control del Estado, es responsable también ese Estado. Por ejemplo, si un funcionario público encomendara a un particular a poner una bomba, que esto sería caso de terrorismo de Estado. Bueno, en ese caso sería igualmente responsable el Estado, porque esa persona, ese particular que hizo ese hecho, actuó bajo la dirección o control del Estado. Después, en determinados casos, este es un supuesto bastante raro, pero puede darse, el comportamiento de los simples particulares puede hacer incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Esto es cuando un grupo de personas ejerce de hecho significa que no es que ejerce por aplicación de un contrato o de una ley, no, ejerce de hecho, se pone de hecho a ejercer atribuciones de poder público en ausencia o en defecto de autoridades oficiales y en circunstancias que requieran dicho ejercicio. Entonces, en ese caso, lo que hagan esas personas va a ser incurrir al Estado en responsabilidad internacional. Hay un famoso caso que durante la Revolución Islámica en Irán, un grupo de particulares se puso a controlar un aeropuerto. Bueno, y violaron obviamente ciertas obligaciones porque le confiscaban los bienes a algunas personas que estaban por tomar sus vuelos para salir del país. Entonces, en ese caso, se responsabilizó a Irán por lo que hicieron estos particulares, porque se consideró que
en caso de ausencia o defecto de autoridades oficiales, estas personas estaban ejerciendo de hecho atribuciones del poder público al controlar ese aeropuerto. Después, cuando hay un movimiento insurreccional o un grupo beligerante que esté controlando una parte del Estado, el Estado no es responsable si reconoció a ese grupo beligerante, ¿no? No es responsable por lo que ese grupo beligerante haga en las violaciones que pueda cometer en la parte de territorio que controle. Pero si ese grupo beligerante se convierte en el nuevo gobierno del Estado, la responsabilidad por lo que hizo ese grupo se le va a atribuir al Estado. Y si ese movimiento logra establecerse como un Estado independiente, es el nuevo Estado independiente el que va a tener la responsabilidad por lo que hizo ese grupo. Y después, finalmente, el Estado, si el Estado reconoce o adopta como propia la conducta de un particular, el Estado también va a ser responsable. Esto también, les pido por favor que apaguen el micrófono, así no hay interferencia. Entonces, también hay un ejemplo de la Revolución Islámica, cuando un grupo de estudiantes rebeldes, ¿no? A los que la Corte Internacional de Justicia en su fallo de 1980 los llama los militantes, estos estudiantes militantes toman los locales de embajada y consulado de los Estados Unidos en Teherán. Entonces toman la embajada y toman a varias personas como rehenes. Tal vez algunos de ustedes vieron cómo aconteció esto, si vieron la película Argo. Bueno, por este hecho, si bien lo cometieron particulares, se responsabilizó a Irán. Por un lado, se responsabilizó al gobierno de Irán por no haber hecho nada para evitar que continuaran estos hechos. No hizo nada para, si bien tal vez el Estado no pudo haber hecho nada para impedir el hecho, una vez que aconteció, no hizo nada para frenarlo, porque esto duró varios meses, la toma de rehenes. Pero además, en un momento determinado, el Ayatollah Khomeini hizo una declaración pública felicitando de alguna manera lo que habían hecho estos militantes, justificando la acción de los militantes, porque decía que la embajada de los Estados Unidos en Teherán funcionaba como un centro de espionaje de ese Estado en Irán. Entonces la Corte Internacional de Justicia entendió que se aplicaba esta norma, la que está acá contenida en el actual artículo 11. Y es porque el Estado de alguna manera convalidó los hechos de los particulares. Es decir, reconoció o adoptó como propio al llamarlos patriotas, porque el Ayatollah Khomeini dijo que por haber hecho eso los estudiantes eran verdaderos patriotas. Entonces después, por eso la Corte entiende que al convalidar esa situación, de alguna manera está adoptando como propio los hechos cometidos por los particulares. Bueno, después acá tienen varias reglas en donde se les explica en qué momento se entiende que se ha violado una obligación internacional, ¿sí? Y en el caso de lo que son delitos continuados, es decir, que se extienden en el tiempo, hasta cuándo se extiende la violación, cuándo se produce la violación de una obligación de prevenir un determinado delito, y acá el artículo 15 les habla de los delitos compuestos, que para que se lleven a cabo requieren de una serie de actos. Hay delitos que son instantáneos, que se violan de manera instantánea, por ejemplo un robo. Pero hay delitos que son continuados en el tiempo, como por ejemplo la toma de rehenes, la desaparición forzada de personas. Y hay delitos que están compuestos por varios hechos. Para que se lleve a cabo ese delito no es suficiente con un solo acto, sino que se requieren de varios actos, como por ejemplo
la desaparición forzada de personas, que no se da con un solo acto. El primer acto sería la detención de una persona, pero para que haya desaparición de personas tiene que haber algo más que una detención. La detención, por ejemplo, seguida del ocultamiento de esa persona, ¿sí? El de negarse a explicar a los familiares de esa persona cuando pidan información cuál fue la suerte que corrió la persona o dónde se encuentra detenida. Es decir, hay varios actos. Entonces, lo que va a decir el artículo 15 es que la violación se va a producir cuando se produce el acto que, sumado a los otros actos anteriores, genere la violación de la obligación. Y la violación se va a extender desde la primera, el primero de los actos, aunque yo tal vez tuve que esperar hasta el segundo o tercer acto para saber si el acto, toda la serie era ilícita. Entonces se produce el acto 1, tal vez hasta ahí no es un acto ilícito, el acto 2, pero cuando se produce el acto 3, yo ahí ya sé que ese y todos los anteriores vinieron a ser partes de una serie que conforma el hecho compuesto. Entonces a veces hay que esperar a que avance en el tiempo para saber que se está cometiendo el ilícito. Pero una vez que se cometió, el ilícito se va a retrotraer y va a abarcar todos los actos de la serie. Eso es lo que quiere explicar el acto ilícito, el artículo 15. Después hay una serie de circunstancias que excluyen la ilicitud. El consentimiento, la legítima defensa y las contramedidas responden al accionar de otro Estado, mientras que la fuerza mayor, el peligro extremo y el estado de necesidad responden a una situación de necesidad. Si se prueba, si el Estado prueba alguna de estas circunstancias, se excluye la ilicitud. Significa que el acto deja de ser ilícito y va a pasar a ser un acto lícito. Pero ojo, esto es, como dice acá el artículo 27, sin perjuicio de la cuestión de la indemnización por las pérdidas causadas. Porque puede ser que el acto se considere un acto ilícito, pero el Estado igualmente tenga que reparar. Esto se ve caso por caso. Después, estas circunstancias las puede invocar el Estado durante un tiempo determinado, que es mientras dure la situación que generó esa circunstancia. Es decir, son temporales. Y después no se puede alegar ninguna de estas causales para justificar el incumplimiento de una norma imperativa de derecho internacional. Recuerden que las normas imperativas son las normas de ius cogens, aquellas que no admiten acuerdo en contrario. Bueno, entonces vamos rápidamente con cada una de estas circunstancias que excluye la ilicitud. El consentimiento es el consentimiento previo de la otra parte para con la que yo tengo esa obligación. Yo tengo una obligación, vieron que ahora como producto de esta emergencia, algunos estados han pedido una moratoria para el pago de las deudas que tienen. Y algunos organismos financieros les han concedido, o algunos estados que eran acreedores de esas deudas, les han permitido que durante un tiempo determinado no se paguen esas obligaciones. Bueno, en este caso hay un consentimiento de la otra parte para que yo incumpla la obligación. Entonces, si yo me mantengo dentro del ámbito del consentimiento, después si el otro me reclama, voy a poder alegar esta circunstancia que excluye la ilicitud. Esto también se da cuando, por ejemplo, si bien un Estado no puede ingresar al territorio de otro Estado, violando la soberanía, en algún caso puede ser que el otro Estado a mí me autorice por unos días o por un día para entrar a su territorio para perseguir a una persona, por ejemplo. Entonces, si está el consentimiento del otro Estado, este consentimiento va a excluir la ilicitud. Después tenemos la legítima defensa, que es el uso armado al que hace un Estado en respuesta a un ataque armado de otro Estado. Entonces, la legítima defensa es
una acción armada contra otro Estado que primero me ha atacado. Esas son respuestas para repeler el ataque armado de otro Estado. Y esto está regulado en el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. El artículo 51 tiene varios requisitos, pero además el derecho consuetudinario me impone otros requisitos. Por ejemplo, los requisitos que impone el derecho consuetudinario son la necesidad, inmediatez y proporcionalidad. Mientras que el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas exige que la legítima defensa sea en respuesta a un ataque armado de otro Estado, que se comunique inmediatamente al Consejo de Seguridad y que la legítima defensa se realice hasta que el Consejo de Seguridad adopte las medidas necesarias, ¿no?, o apropiadas para poner fin a esa situación. Después tenemos las contramedidas. Una contramedida es una medida ilícita que adopta un Estado, o sea, que viola una obligación internacional, pero ese Estado la adopta porque el otro Estado para con el que tiene esa obligación previamente también violó una obligación para conmigo. Entonces, si hay, por ejemplo, un tratado de comercio y un Estado viola ese tratado de comercio y no me entrega, no sé, me cobra a mis nacionales, a mis comerciantes, les cobra aranceles cuando no se los tenía que cobrar de acuerdo con ese tratado, yo puedo hacer lo mismo y también violar el tratado. Esto es una forma de mantener el equilibrio, no que sea un solo Estado el que cumpla y el otro no. O también es para forzar al otro Estado a que reanude el cumplimiento de la obligación. Y esta es la finalidad que le da el proyecto de la CDI. Un Estado puede adoptar contramedidas frente a otro Estado, siempre y cuando lo haga para forzar al otro Estado a que cumpla, a que reanude el cumplimiento de la obligación. Una vez que reanuda, debe dejar de incumplir el Estado que actúa en contramedida. Y acá tienen ustedes, después véanlos bien, todos los requisitos que deben cumplir las contramedidas, por lo menos de acuerdo con el proyecto este de la CDI. Pues tenemos la fuerza mayor, que es cuando el Estado está justificado de violar una obligación internacional por una fuerza irresistible o un acontecimiento imprevisto que es ajeno al control del Estado, que le hacen materialmente imposible cumplir con la obligación. No tiene posibilidad de optar entre cumplo o no cumplo, no, la única posibilidad es no cumplir. Por ejemplo, si un Estado tiene que transportar una mercadería por vía terrestre de un punto a otro y, no sé, producto de un terremoto, se cae el puente por el que tenía que pasar. Bueno, es obvio que esto es un acontecimiento ajeno al control del Estado. El Estado, no, si no tiene puente, no va a poder cumplir, por lo menos en la fecha prevista, porque no hay puente para transportar esa mercadería. En el peligro extremo, en cambio, el Estado puede optar entre cumplir o no cumplir, pero el Estado decide no cumplir con la obligación para salvaguardar la vida de una persona o de unas personas que están bajo la guarda del funcionario público que toma esta medida. De modo que un avión del que es responsable un Estado, por ejemplo, podría decidir autorizar salirse de la ruta y autorizar sin autorización en otro lado, porque a bordo del buque, de la aeronave, hay una persona que está sufriendo un ataque cardíaco y necesita que inmediatamente sea vista por un médico. Entonces el Estado va a decir, bueno, violé esta obligación internacional, pero para salvaguardar la vida de las personas que yo tenía a mi cargo o de una persona que tenía a mi cargo. Y después el estado de necesidad. Esta es de todas las causales la que está explicada de una manera más restringida. Y el estado de necesidad es una causal en donde también el Estado tiene
la posibilidad de cumplir o no cumplir con la obligación. Pero el Estado decide no cumplir con la obligación para salvaguardar un interés esencial del Estado frente a un peligro grave e inminente. Por ejemplo, ahora en esta situación de pandemia, muchos estados decidieron cerrar sus fronteras o declarar una cuarentena obligatoria, en el que no permiten que la gente esté circulando libremente por el territorio. Entonces, si bien esto puede considerarse que viola algunas obligaciones internacionales, el Estado se va a justificar diciendo, lo hice para salvaguardar un interés esencial del Estado. A ver, ¿cuál podría ser el interés esencial del Estado? A ver si alguno me puede decir, con el que se busca, que se busca salvaguardar con esa medida, con la cuarentena obligatoria. La salud pública, doctora. Muy bien, la salud pública, exactamente. La salud pública es un interés esencial del Estado. Frente a un peligro grave e inminente. Acá, sin duda, hay un peligro grave e inminente. Entonces, los requisitos son que sea el único modo, que en las circunstancias del caso no haya otro modo, que si hubiera otro modo, en lugar de violar la obligación internacional, el Estado debería aplicar esa otra medida. Por ejemplo, les digo, vamos a suponer que exista una vacuna. Bueno, si el Estado tuviera a disposición una vacuna que se le aplica a toda la población y con esa vacuna se evita que la gente se contagie, debería aplicar esa medida en lugar de prohibir la circulación o la salida del territorio. ¿Sí? Es decir, si tuviera otro modo por el que no se viole una obligación internacional, debería aplicar ese otro modo. O sea, que la medida que se tome tiene que ser el único modo para salvaguardar ese interés esencial, debería ser a través de la adopción de esa medida. Bueno, es para salvaguardar un interés esencial del Estado, que bien, como vimos en el ejemplo, en este caso es la salud pública. Pero podría ser otro interés esencial. Por ejemplo, para salvaguardar las instituciones del Estado, el gobierno, para evitar que haya un golpe de Estado, ¿sí? O para cuidar el medio ambiente. El medio ambiente, la protección del medio ambiente también es un interés esencial del Estado. O la vida de las personas. Bueno, hay muchos intereses. El Estado puede tener muchos intereses esenciales. El sistema financiero de un Estado, el Estado puede adoptar determinadas medidas para proteger a su sistema financiero, porque ningún Estado puede sobrevivir, ¿no? Por lo menos ileso, sin un sistema financiero. Después la otra condición es que sea frente a un peligro grave e inminente. Si el Estado dice, bueno, estoy adoptando esta medida porque capaz que si no en 10 años puede pasar... No, de aquí a 10 años tengo que buscar otra forma. Esta medida violatoria yo solo la puedo justificar si es para evitar un peligro que es grave y que además es inminente. Después no debe afectar a un interés esencial de otro Estado o de la comunidad internacional en su conjunto. Por ejemplo, yo no puedo justificar que adopto esta medida para salvaguardar el medio ambiente y tiro estos desechos en otro lugar y resulta que contamino a mi pueblo vecino. Después, no puede invocarse el estado de necesidad si la obligación que se violó excluye la posibilidad de invocar el estado de necesidad. Por ejemplo, la tortura. La prohibición de la tortura es absoluta. Entonces, de acuerdo a la Convención contra la Tortura, un Estado no podría invocar circunstancias excepcionales para justificar la tortura. Entonces, eso es porque ya la obligación excluye la posibilidad de invocar el estado de necesidad. Esto es lo mismo cuando hablamos de un contrato de seguro de un auto. Vieron que hay seguros, que depende del seguro que uno contrate, pero hay seguros que excluyen los daños que se les puedan causar al auto
producto de condiciones climáticas. ¿Sí? Por ejemplo, caen piedras, cae granizo, y esto no lo cubre el seguro. Bueno, yo no voy a poder invocar esa circunstancia si está expresamente excluida en el contrato de seguro. Y por último, no puede invocarse el estado de necesidad si el Estado ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad. Vamos a suponer, si hubiese un Estado que fuera responsable de crear el COVID-19 y de esparcirlo a propósito, intencionalmente, después, tendría que ser intencional, ¿no? Después no podría invocar el estado de necesidad para él no cumplir con sus obligaciones internacionales, porque otros estados le va a decir no, porque tu estado contribuyó a generar que se produzca esa situación de crisis que dio lugar a la aplicación de esas medidas. Bueno, ¿está claro hasta acá lo que vamos viendo? Sí, sí. ¿No hay ninguna pregunta que tengan? Si no, si quieren, aprovechen y la hacen ahora. Bueno, entonces seguimos con las consecuencias de la responsabilidad internacional. Hay fundamentalmente 4 consecuencias de la responsabilidad. Una es la continuidad del deber de cumplir con la obligación violada. Esto significa que si yo pruebo que un Estado está violando una obligación, esto no significa que la obligación va a terminar desde el momento en que yo compruebo la violación. No, en principio la obligación continúa. Esto está especificado porque hay una causal determinación de los tratados que es por violación grave, pero esto no es automático, solo se da en algunas circunstancias. La generalidad es que en principio continúa la obligación, por más que otro Estado la haya violado. Después, la segunda consecuencia es la cesación del ilícito, y se va a dar en los supuestos de los delitos continuados, que al momento en que se comprueba la responsabilidad de un Estado, este delito todavía se sigue cometiendo. Por ejemplo, en el ejemplo que yo les di, del caso del personal diplomático y consular de los Estados Unidos en Teherán, ahí, cuando la Corte dicta su fallo en el año 1980, todavía se está cometiendo el delito, porque todavía hay rehenes en la embajada. Todavía la embajada, el consulado de los Estados Unidos está tomado y se mantienen a varias personas como rehenes. Entonces, la Corte lo que va a ordenar es que cese el ilícito y que se liberen los rehenes. Después, en algunas circunstancias se le puede pedir al Estado responsable que dé garantías o seguridades de no repetición, para que no se vuelva a repetir este hecho en el futuro. Y por último, tal vez la consecuencia más importante es la reparación del perjuicio, la reparación del daño. Bueno, acá tienen los artículos, ¿no? Todos los artículos que contienen estas consecuencias de la responsabilidad. ¿Sí? Lo que dice el artículo 31 es que se tiene que reparar íntegramente el perjuicio. El perjuicio entonces es el daño. El perjuicio comprende todo daño, tanto material como moral. Así lo clasifica el proyecto de la CDI. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando habla de daño, lo clasifica como material o inmaterial. En lugar de llamarlo moral, lo llama inmaterial. Por lo tanto, dentro del daño inmaterial va a contener no solo el daño moral, sino también el daño psicológico que pueda causar, que se le pueda causar a una persona producto de una violación a los derechos humanos. Entonces acá, bueno, hay algunos ejemplos en materia de derechos humanos. Vamos a ver, ¿cuáles son las 3 formas de reparación? Por un lado, la restitución o restitución en especie, también llamada restitutio in integrum o ad integrum, que implica volver las cosas al estado anterior a la violación, al estado previo a la violación. Es decir, restablecer
la situación que existía antes de la comisión del acto ilícito. Si un Estado confisca una propiedad, ¿cómo va a ser para hacer la restitución en especie? Y bueno, le va a tener que devolver esa propiedad. Ahora, ¿qué pasa si esa propiedad se demolió? Ya no le va a poder devolver la propiedad. Va a ser imposible la restitución en especie. Lo mismo si se trata del asesinato de personas. Las personas ya murieron, no se puede devolver la vida de las personas. Entonces, ahí se podrá reparar con otro modo. Por ejemplo, la indemnización, que consiste en el pago de una suma de dinero. Para eso se tiene que evaluar, se hace una evaluación del daño, y ese daño se cubre a través de una suma de dinero. ¿No? Entonces, por eso, ahí dice cubrir todo daño susceptible de evaluación financiera. Y la indemnización va a abarcar tanto el daño concretamente causado, como el lucro cesante, que es decir, son las ganancias que la persona no tuvo durante el tiempo que duró el ilícito. Y también se van a fijar intereses hasta el efectivo pago de esa indemnización, ¿no? Y después tenemos a la satisfacción, que es como una especie de reparación simbólica, y que tal vez es la más apropiada cuando hablamos de daño moral. Por ejemplo, la satisfacción puede darse a través de un pedido formal de disculpas. Ustedes recuerdan cuando Argentina demandó a Uruguay por haber autorizado la construcción de unas pasteras. Después finalmente se instaló una pastera porque la otra se relocalizó en el río Uruguay, o a orillas del río Uruguay, y la Corte Internacional de Justicia encontró que Uruguay había violado el procedimiento establecido por el Estatuto del Río Uruguay, que es el tratado que regula la utilización del río Uruguay. Entonces, como Uruguay había violado el procedimiento establecido por el Estatuto antes de autorizar a la instalación de una obra que pueda alterar el régimen del río, entonces la Corte lo que dijo es, bueno, esta sentencia va a valer como modo de reparación. O sea, lo que dio fue una satisfacción, una reparación simbólica. El consagrar la violación de Uruguay en una sentencia, escribirlo en una sentencia, y esa sentencia obviamente se hizo pública, y eso sirvió, de acuerdo con la Corte, como modo de reparación. Bueno, hay una, si volvemos un poquito atrás, acá vimos que por un lado está la reparación, y por otro lado están las garantías de no repetición. Los dos son dos consecuencias de la responsabilidad. Bueno, ¿y en qué se diferencian las garantías de no repetición con las medidas de reparación? Porque, ojo, a veces puede ocurrir, y sobre todo esto lo vamos a ver con ejemplos en materia de derechos humanos, que una garantía de no repetición sirve a la vez como reparación simbólica, por ejemplo, a través de la satisfacción. Pero en teoría hay una diferencia, y es que las garantías de no repetición apuntan al futuro, tienen una función preventiva. El Estado las va a otorgar para evitar que en el futuro se vuelvan a cometer esas violaciones. Es decir, entonces apuntan al futuro. Y se dan cuando existe posibilidad de que el Estado reitere esas violaciones. Mientras que la reparación apunta al pasado, a resarcir el daño causado por la violación. Y ustedes acá, después, bueno, ahora vamos a ver. Acá tienen varios ejemplos de restitución en especie, de indemnización, dados por tribunales en materia de derechos humanos. Y acá ven varios ejemplos de medidas de satisfacción ordenadas por la Corte. Por ejemplo,
Y tiene el nombre de los casos en los que se ordenaron estas medidas. Cuando se ordena al Estado responsable a que construya un monumento en homenaje al hecho ilícito que se cometió, o que coloque placas conmemorativas, o que le ponga el nombre a una calle, a una plaza o a una institución, el nombre de las víctimas, o que otorgue becas de estudio, o que entregue, se le ordena al Estado que entregue los restos mortales a los familiares de las víctimas, o que difunda una sentencia, o la publique, o la transmita por radio. Esto es en el caso de un pueblo indígena, ¿no? Que la transmita por una radio en la lengua para que le pueda llegar a todos los integrantes de ese pueblo, o que cree un fondo para implementar proyectos educacionales, habitacionales, etcétera, también vinculado a una comunidad indígena, o que se haga un acto público en el que los funcionarios públicos pidan disculpas a las víctimas, ¿sí? Y que reconozcan públicamente la violación que cometieron. Y por último, en el último ejemplo, tiene que ver con el reconocimiento de la violación misma, a través de una sentencia. Bueno, después hay casos en los que el Estado hace un reconocimiento de responsabilidad, y acá tienen, bueno, esto que yo les decía antes, de los tipos de daños, cómo son clasificados en el proyecto y en la jurisprudencia actual de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Después, bueno, acá tienen ejemplos de medidas que cumplen una doble función, que sirven como garantías de no repetición y que sirven también como formas de reparación. Por ejemplo, cuando la Corte dice que se publique, ordena que se publique en un diario la inocencia de las víctimas, para borrar, digamos, para restituir el buen nombre de las víctimas, esto va a servir como satisfacción simbólica y también sirve como garantía de no repetición. Bueno, y lo último que nos queda por ver... Perdón, doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Buen día. Sí. El caso de Reino Unido, ahora que están pidiendo justamente que quiten las estatuas de los que fueron violadores de los derechos humanos, en general en la historia de Inglaterra, ¿podría ser también un caso como ejemplo? Sí, por supuesto, es un ejemplo de una medida de satisfacción, porque que se quite la estatua o que se deje, a mí no me va a restituir digamos, no me va a devolver lo que yo perdí, pero por lo menos, ¿sí? Yo, si a mí me torturaron, no voy a dejar de estar torturada, pero por lo menos va a servir como una reparación moral. Gracias. Por eso es como una medida de satisfacción simbólica. Bueno, y por último, el proyecto de la CDI establece unas consecuencias particulares para cuando se viola una norma imperativa de derecho internacional. Cuando un Estado viola una norma imperativa, se le va a pedir al resto de los Estados, ¿sí? Estas serían como consecuencias particulares, que son adicionales a todas las consecuencias que ya vimos. Se le va a pedir a todos los Estados que cooperen para poner fin a la violación por medios ilícitos. O sea, que todos los Estados cooperen sería con la víctima. Después, por ejemplo, si un Estado está cometiendo genocidio, que cooperen con la población o con el grupo que está siendo objeto de ese acto de genocidio. Después, ningún Estado va a poder reconocer como lícita una situación creada por una violación grave de una norma imperativa. Por ejemplo, si un Estado invade el territorio de otro Estado, ningún Estado, y se apropia, ¿no?, de tierras, ningún Estado va a poder reconocer como lícita esa situación ilícita. Y por último, ningún Estado le puede prestar ayuda o asistencia al violador para que siga manteniendo esa situación. Estas son como
consecuencias particulares frente a la violación de una norma imperativa, también llamada normas de ius cogens. Recuerden que las normas de ius cogens son aquellas que están definidas en el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. Son normas aceptadas y reconocidas por la comunidad internacional de estados en su conjunto, como normas que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas por normas imperativas posteriores. Es decir, una norma imperativa solo puede ser modificada por otra norma imperativa posterior. Y si un tratado se opone a una norma imperativa, ese tratado va a ser nulo y va a terminar. Bueno. ¿Hay alguna pregunta que me quieren hacer acá, ahora, antes de pasar con el otro tema? Sí, acá me dicen que sí, entonces escucho el que me quiera hacer otra pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de diferenciar si todas estas normas están vigentes o hay varias que son innovadoras y no están vigentes? ¿En el proyecto de la CDI? Exactamente. Todo lo que yo les dije hasta ahora, todo son normas que están vigentes. Lo único que se discute son los límites de las contramedidas. La parte que habla de los requisitos de las contramedidas, el proyecto es como muy restringido, restringe mucho las contramedidas. Hay algunos estados que lo que dicen es que las contramedidas se pueden aplicar aunque no se cumplan con algunos de estos requisitos. Por ejemplo, el proyecto dice que las contramedidas no pueden implicar el uso de la fuerza armada. Y Estados Unidos dice que las represalias armadas están permitidas. O admite, hay algunos estados que admiten que se puedan aplicar contramedidas como castigo contra un estado, que van más allá de lo que es para forzar al otro estado a que reanude el cumplimiento de una obligación. Esa parte es la parte que por ahí está más discutida sobre si recoge una norma consuetudinaria o va un poco más allá. ¿Sí? Esa parte. Después, todo lo otro que les dije son todas normas que están vigentes, son todas normas consuetudinarias. Consuetudinarias. Muchas gracias. Bueno, en el tiempo que nos queda, podemos ver algo de sujetos, no vimos, pero la verdad que como yo siempre les doy sujetos, yo no sé si es necesario es tan necesario que les dé sujetos ahora. Me parece que sujetos lo pueden leer tranquilamente del libro, de un texto, o lo van a encontrar también explicado en el PowerPoint ese con audio que le vamos a subir, los sujetos del derecho internacional. Por ahí me parece que les podría dar algo de los distintos espacios marítimos, o explicarles algo también de protección diplomática. No sé qué es lo que prefieren. Y ambos temas, podría ser espacios marítimos, sería muy interesante profundizar. Sí. Es el tema más complicado, me parece, ¿no? Bueno, entonces denme un minutito. Que voy a buscar un PowerPoint. Profesora, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. ¿Esto es para internacional público o esto sirve para constitucional también? No, esto que voy a dar ahora, los espacios marítimos, es solo para internacional público.
Ok, y lo que vimos hasta ahora, porque también creo que, no sé si es internacional público o tiene parte de constitucional. No, responsabilidad es también más para internacional público. Lo que, a ver, nosotros dijimos responsabilidad, relaciones entre el derecho internacional y el derecho interno, eso lo vimos. Sí. ¿Sí? Eso ya lo Sí, sí, vimos. sí. Y eso sería más lo que les puede servir para derecho constitucional. Y Bien. algo general de fuentes de lo que vimos también les puede llegar a servir. Perfecto, gracias. ¿Sí? Pero doctor, una pregunta más. Sí. La clase anterior, usted expuso así muy rápido unas filminas con los temas que van de cada materia marcados en amarillo. ¿Hay alguna Sí. posibilidad de conseguir? Sí, esos están colgados, Juan los colgó en la página web. Ahí, eso está colgado, ya está colgado, porque siempre estuvo colgado en la página web. Así que ahí no van a... Perdón. Sí. No los puedo encontrar, que me digan los más, pero no, todavía no está nada colgado. Bueno, entonces eso, por favor, Perdón, comuniquen. la clase ¿Sí? anterior yo la vi que estaba publicada en el mismo lugar donde figuraba el horario de los Zoom de las clases. Ya lo habían subido la semana pasada, en el mismo Claro. lugar donde estaba esto. Claro, está el video, la grabación de la clase, pero no están los PowerPoint ni las filminas ni nada. No sé Sí, si es eso que yo no quería. las encontré por ahí. No, los PowerPoint no están, porque los PowerPoint les dije yo que los vamos a subir a principios de julio, porque todavía se están armando, le estamos poniendo los audios, entonces eso el día de hoy no los tenemos el audio de alguno, pero no de todos. Entonces eso lo van a tener a principios de julio. Igual no tienen apuro porque todavía no va a ser el examen. Entonces, lo que sí está es el listado ese, con los temas, ese ya está, porque ese siempre es el mismo, no lo hemos modificado, así que ese si no lo llegan a encontrar, por favor le escriben a Juan para que Juan les diga en qué parte está o si todavía no lo subió, que les explique, digamos, que les diga cuándo van a ser subidos. ¿Sí? Doctora, una pregunta. Sí. El examen en sí, de la parte de internacional público, ¿va a ser similar al que está expuesto en la página? Porque hay un modelo de examen anterior. Sí, va a ser así. Es un caso práctico, ¿sí? que tiene, es un caso que tiene distintas preguntas. Bien. Bueno, Gracias. denme un minutito porque si no cierro los PowerPoints anteriores no me permite, no sé por qué no me permite abrir los nuevos. Bueno, acá pueden ver el PowerPoint. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí en este gráfico tenemos los distintos espacios marítimos. Podemos decir, ahora volvemos sobre el gráfico, que hay espacios sobre los que el Estado ribereño ejerce soberanía. Y esos son las aguas interiores, el mar territorial y las aguas archipelágicas. Y después hay espacios en los que el Estado ribereño ejerce ciertas competencias, como por ejemplo en la zona contigua, o derechos de soberanía, que implica soberanía pero solo para determinados fines. Y eso es en la zona económica exclusiva, en la plataforma continental.
Y después hay espacios marítimos que están sustraídos a la soberanía internacional, a la soberanía estatal. Esto significa que sustraído a la soberanía estatal significa que ningún Estado puede ejercer soberanía sobre estos espacios, y son el alta mar y los fondos marinos, también llamado la zona, o la zona internacional de los fondos marinos. Vamos a ver dónde comienza y dónde termina cada uno de estos espacios. El primer espacio que vamos a encontrar es el mar territorial, y comienza a partir de una línea, el trazado de una línea, que acá en este caso es una línea, está trazado como una línea recta. Por favor, les pido que apaguen los micrófonos, ¿sí? Porque hay... Entonces, el primer espacio que nosotros encontramos, que es el mar territorial, va a empezar a partir de una línea que en este caso es una línea de base recta, pero podría ser una línea que no es recta, que una línea hay dos tipos de líneas de base, una línea de base recta que une los puntos salientes de la costa con una línea recta, y hay otra línea que es la línea de base normal, que es la línea de las más bajas mareas, que es donde la marea está más baja. Entonces, a partir de esa línea se cuenta el primer espacio marítimo, que es el mar territorial. Todas las aguas que quedan detrás de la línea de base van a poseer condición jurídica de aguas interiores. Y el Estado tiene plena soberanía en sus aguas interiores. De modo que ni siquiera hay libertad de navegación en las aguas interiores, a menos que el propio Estado decida consagrar libertad de navegación. O sea, para que un buque pueda entrar en aguas interiores requiere de la autorización del Estado. Lo mismo para detenerse en aguas interiores, es decir, fondear. Entonces, en el primer espacio abarca no solo el agua, sino los derechos de la soberanía que el Estado tiene en su mar territorial, se extiende al lecho y al subsuelo, es decir, a todo esto, y también al espacio aéreo. Porque el espacio aéreo que está por encima del mar territorial es espacio aéreo nacional. Entonces, la soberanía del Estado, el Estado costero, porque el único Estado que tiene, los únicos Estados que tienen derecho a tener espacio marítimo son los Estados costeros, es decir, los Estados que tienen salida al mar, que tienen mar. Por ejemplo, Bolivia no tiene salida al mar, Paraguay tampoco, Suiza tampoco. Entonces, en el mar territorial, el Estado ribereño o Estado costero tiene soberanía. Uno dice que es soberanía plena. La única excepción a esta soberanía es el derecho de paso inocente que tienen los buques de terceras banderas. ¿Sí? Los derechos, que es un derecho a navegar, pero de manera rápida e ininterrumpida. El buque no se puede detener. Entonces, si un buque cualquiera, vamos a suponer que alguno de ustedes tenga un velero, puede atravesar el mar territorial de Brasil, de Uruguay, en la medida, bueno, vamos a poner el ejemplo de Brasil, en la medida en que se haga de forma rápida e ininterrumpida, ¿sí? Sin detenerse. Ya para detenerse necesita autorización. Entonces, este derecho de navegar por el mar territorial de otro Estado de forma rápida e ininterrumpida se llama derecho de paso inocente. Le excluí el ejemplo de Uruguay porque nosotros en el Frente Marítimo del Río de la Plata tenemos un derecho particular por ser argentinos, ¿no? Por compartir el Río de la Plata. Entonces, para no confundir, ¿no? Con el tema del Río de la Plata. Entonces, en el mar territorial existe derecho de paso inocente. No hay libertad de navegación. Entonces, esta es la restricción que existe. Y además, todo buque que va en paso inocente no se va a someter a la jurisdicción del Estado ribereño, sino se va a someter a la jurisdicción de su bandera. Si es un buque de bandera colombiana,
va a estar sometido a la jurisdicción colombiana. La Convención del Mar pone algunas excepciones. Por ejemplo, hay 4 excepciones en materia penal, que es cuando se trata de delitos cometidos a bordo del buque que puedan afectar la paz o la seguridad del Estado ribereño, o puedan tener un efecto, una consecuencia en el Estado ribereño. Por ejemplo, que a bordo del buque se esté falsificando moneda de ese Estado. Entonces, en ese caso, el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción penal sobre lo que ocurre a bordo del buque. Otro ejemplo es si se están traficando estupefacientes a bordo del buque, entonces el Estado ribereño puede ejercer su jurisdicción a bordo del buque. Otra excepción es si el capitán del buque o el comandante del buque le requiere al Estado ribereño que intervenga, por ejemplo, porque se cometió un delito a bordo del buque y el capitán del buque quiere que se preserven las pruebas, entonces le pide directamente él, o por ahí lo hace a través del funcionario consular, del consulado de la nacionalidad del buque, le piden al Estado ribereño que intervenga la policía, por lo menos preventivamente, para recoger las pruebas. Es decir, hay cuatro excepciones en las que el Estado ribereño puede ejercer jurisdicción a bordo de un buque que está transitando en paso inocente por el mar territorial. Pero fuera de esos 4 supuestos en materia penal, después para el resto de los supuestos, el buque está sometido a la jurisdicción de su bandera, y quien es el representante del Estado en ese momento es el capitán del buque o el comandante del buque. En cambio, en las aguas interiores, los buques están sometidos a la jurisdicción del Estado ribereño. La excepción de esto son los buques de guerra. Los buques de guerra y los buques del Estado con fines no comerciales tienen inmunidad de jurisdicción, sea en cualquier punto en el que se encuentren. Si se acuerdan, la fragata Libertad, cuando estuvo detenida en Ghana, que no la dejaban irse de Ghana porque un juez de primera instancia la había embargado. Bueno, cuando en algún momento las autoridades portuarias de Ghana, del puerto de Tema, quisieron abordar la aeronave para obligarla a salir de esa zona, la tripulación argentina de la fragata Libertad exhibió armas y ya se fueron para atrás y por suerte no intentaron abordar la aeronave al ver esa demostración de armas. Pero es esto, por más que se encuentre en un puerto, porque las aguas portuarias poseen condición jurídica de aguas interiores, por más que se encuentre en aguas interiores de otro estado, siempre los buques de guerra tienen inmunidad de jurisdicción. Bueno, entonces eso es lo que rige en el mar territorial. Para el resto de las materias en el mar territorial, el Estado ribereño tiene el resto de los derechos. Quiere decir, nadie puede pescar en el mar territorial de otro estado, salvo, por supuesto, con el consentimiento. Nadie puede hacer relevaciones hidrográficas o actos de investigación científica sin el consentimiento del Estado ribereño. Nadie puede hacer ejercicios con armas, ¿sí? Nadie puede tirar sustancias contaminantes intencionalmente. Bueno, el mar territorial se extiende como máximo hasta las 12 millas marinas, contadas desde esas líneas de base. ¿Sí? O sea, se va a extender hasta acá. Entonces, esas 12 millas marinas se cuentan desde la línea de base. Y donde termina el mar territorial comienzan 2 zonas, siempre y cuando el Estado declare la existencia de estas zonas. Porque no todos los estados tienen obligación de tener estas zonas, que son la zona contigua y la zona económica exclusiva. El mar territorial y la plataforma continental son automáticos, no necesita un estado declarar que tiene una plataforma continental o un mar territorial, porque son espacios que se va a considerar que los tiene automáticamente.
pero para tener derechos sobre una zona contigua o sobre una zona económica exclusiva, tiene que declarar estos espacios marítimos. Los declara simplemente dictando una ley, ¿sí? Una ley local en la que dice mi zona económica, la zona económica exclusiva argentina se extiende hasta las 200 millas marinas. ¿Sí? Con eso ya estaría declarando esa zona, ese espacio marítimo. Bueno, entonces la zona contigua se va a extender hasta las 24 millas marinas contadas desde la línea de base, pero la zona empieza donde termina el mar territorial. Quiere decir, todos estos son límites máximos, porque un estado podría tener un mar territorial de menos de 12 millas o una zona contigua de menos de 24 millas marinas. Quiere decir que las primeras 12 van a ser de mar territorial y las segundas 12 van a ser de zona contigua. Por eso, las 24 siempre es contada de la línea de base, pero la zona contigua no empieza en la línea de base, empieza donde termina el mar territorial. La zona económica exclusiva, en cambio, empieza también donde termina el mar territorial, pero se extiende hasta las 200 millas marinas contadas desde la línea de base. Entonces, las 200 millas marinas, ven, se cuenta desde acá, desde la línea de base. Pero la zona en sí empieza donde termina el mar territorial. Todo esto es la zona económica exclusiva. ¿Qué diferencia entre la zona contigua y la zona económica exclusiva? Bueno, en la zona económica exclusiva, el Estado tiene derechos de soberanía a los fines de la exploración y explotación económica de la zona. Entonces, lo que dice la Convención es que en la zona económica exclusiva el Estado ribereño tiene derechos de soberanía a los fines de la exploración, explotación, administración y conservación de los recursos naturales. Y los recursos naturales son los recursos tanto vivos como no vivos, de las aguas y del lecho y subsuelo del mar. Pero como con el lecho y subsuelo del mar puede haber una superposición con la plataforma continental, con los recursos que también están en la plataforma continental, se dice que los recursos que son especies sedentarias, las especies sedentarias son aquellos recursos vivos que se trasladan pegados a la plataforma, adheridos a la plataforma, en constante contacto con la plataforma. Como por ejemplo, la langosta. La langosta no nada, la langosta camina apoyada sobre el suelo. Entonces, estos recursos, estas especies sedentarias, van a seguir el régimen jurídico de la plataforma continental y no de la zona económica exclusiva. Entonces, en la zona económica exclusiva, el Estado tiene derechos de soberanía a los fines de la exploración, explotación, administración y conservación de los recursos, tanto vivos como no vivos. Y también va a tener derechos de soberanía sobre otras actividades económicas de la zona, como por ejemplo la explotación de la energía derivada de los vientos, ¿sí? de las aguas, de las corrientes marinas. Después, en la zona económica exclusiva, el Estado también va a tener jurisdicción sobre la construcción de las islas artificiales y otras instalaciones que se construyan en la zona económica exclusiva. El Estado también va a tener jurisdicción en lo que respecta a la protección y preservación del medio marino y todo lo que tenga que ver a la instalación de cables y tuberías submarinas. O sea, para esas tres, después igual en el PowerPoint que yo les voy a dejar, que es el otro PowerPoint de Derecho al Mar, pues hay dos PowerPoint, hay varios en realidad. En ese otro PowerPoint ahí van a tener cuáles son los derechos que tiene el Estado ribereño. Y en la zona contigua, en cambio, el Estado ejerce solo ciertas competencias. Competencias en materia aduanera
sanitaria, migratoria y fiscal. El Estado va a usar la zona contigua como una antesala para los buques que quieren ingresar al mar territorial. Entonces va a poder inspeccionarlos para evitar que ese buque vaya a violar en el mar territorial o en sus aguas interiores alguna ley o reglamentación en materia aduanera, sanitaria, fiscal o migratoria. ¿Sí? O también la va a utilizar como postsala. Cuando un buque ya salió del mar territorial, puede inspeccionarlo en la zona contigua para verificar que no se esté llevando alguna mercadería, por ejemplo, sin pagar el impuesto correspondiente. O que esté cumpliendo con las medidas migratorias. Eso es migratoria, sanitaria, aduanera y fiscal. Después, donde termina la zona económica exclusiva, si es que el Estado tiene una zona económica exclusiva, ¿no? Empieza el alta mar. Si el Estado no tuviera zona económica exclusiva, será donde termina el mar territorial. El alta mar es una zona en la que dijimos que es un espacio sustraído a la soberanía estatal. Ningún Estado se puede apropiar del alta mar. Y todos los Estados tienen una serie de libertades. Son 6 libertades. Libertad de navegación, libertad de sobrevuelo, libertad de tendido de cables y tuberías submarinas, libertad de construcción de islas artificiales y otras estructuras, libertad de investigación científica y libertad de pesca. Algunas de estas libertades ya vienen desde la zona económica exclusiva. Por ejemplo, en la zona económica exclusiva hay libertad de navegación y hay libertad de sobrevuelo. Bueno, en el alta mar también hay libertad de navegación y libertad de sobrevuelo. Lo que pasa es que en el alta mar hay más libertades de las que rigen en la zona económica exclusiva, porque en la zona económica exclusiva no hay libertad de pesca, porque justamente el Estado tiene derechos de soberanía respecto de los recursos naturales, entonces nadie puede ir a pescar a la zona económica exclusiva sin el consentimiento del Estado ribereño. En cambio, en el alta mar hay libertad de pesca. Todo el mundo, recuerden, puede utilizar el alta mar, pero nadie se puede apropiar del alta mar. El alta mar, entonces, es como una zona de uso común, un espacio de uso común. ¿Hasta acá está claro? Sí, doctora. ¿Sí? ¿No hay ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos ahora. A ver, voy a ver si alguno me hizo alguna pregunta por el chat. Bueno, entonces seguimos con la plataforma continental. El piso del mar es lo que se llama el lecho del mar, y lo que está debajo es el subsuelo. Entonces, el primer espacio marítimo vimos que teníamos era el mar territorial. Ese mar territorial tiene un lecho y tiene un subsuelo. Bueno, dijimos que el mar territorial, la soberanía que el Estado tiene en el mar territorial, se extiende al espacio aéreo y al lecho, al lecho que sería este, y al subsuelo. Entonces, ahí no tenemos otro espacio marítimo más que el mar territorial. Recuerden que en el mar territorial los terceros estados tienen derecho de paso inocente, pero el paso inocente en el mar territorial es solo para buques, no es un paso inocente también para aeronaves, es solo para buques. ¿Sí? Bueno, en la zona económica exclusiva vimos que el Estado tiene esos derechos de soberanía y tiene también jurisdicción a determinados fines. Y los terceros estados, ¿qué derechos tienen en la zona económica exclusiva? Bueno, uno de los derechos que ya vimos que tiene es la libertad de navegación y sobrevuelo. Acá sí abarca el espacio aéreo. ¿Sí? Y después también el Estado va a poder tender cables y tuberías submarinas y va a poder construir islas artificiales en la medida en que se someta a la jurisdicción del Estado ribereño.
Bueno, acá en el lecho y subsuelo, donde termina el mar territorial, comienza la plataforma continental, que sería el lecho y subsuelo del territorio sumergido. La plataforma continental la podemos definir como la prolongación del territorio por debajo del mar. Pero jurídicamente va a comenzar donde termina el mar territorial. ¿Sí? Donde termina el mar territorial, aquí comienza la plataforma continental. Y en la plataforma continental, el Estado tiene derechos de soberanía también a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales, que pueden ser recursos vivos como no vivos. Lo que pasa es que los recursos vivos son solamente de las especies sedentarias. ¿Sí? Y después están los recursos no vivos, que los recursos no vivos son fundamentalmente los recursos minerales que puedo encontrar en el lecho o en el subsuelo del mar. Después, el único derecho que tienen los terceros estados en la plataforma continental de otro estado es el de instalar cables o tuberías submarinas. Y la plataforma se puede extender hasta las 200 millas marinas contadas desde la línea de base o más allá, dependiendo de naturalmente hasta dónde llegue la plataforma continental. En algunos casos, por ejemplo, para los estados del Pacífico, Chile, Ecuador, Perú, Estados Unidos, México, los estados que dan al Pacífico suelen tener una plataforma muy corta, que no llega a superar naturalmente las 200 millas marinas. Entonces, en ese caso, cuando la plataforma termina antes de las 200 millas marinas, en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que es la convención que rige, está vigente, que es la que rige todos estos espacios marítimos, va a establecer que en ese caso, que la plataforma continental naturalmente no supere las 200 millas marinas, va a terminar la plataforma en sentido jurídico en las 200 millas marinas. Quiere decir que hay dos conceptos de plataforma, un concepto geomorfológico, que es lo que naturalmente es, hasta donde abarca naturalmente la plataforma. Y después hay un concepto jurídico, que es jurídicamente dónde empieza y dónde termina la plataforma. Yo veo, naturalmente todo esto es plataforma, pero jurídicamente la plataforma empieza donde termina el mar territorial y se va a extender hasta un determinado punto que por ahí no necesariamente coincide con la extensión natural de la plataforma. Si la plataforma naturalmente no supera las 200 y termina, por ejemplo, acá en las 150 millas, bueno, quiere decir que jurídicamente va a poder considerar el Estado algo que ya no es plataforma, pero lo va a poder tomar como si fuera plataforma a los efectos jurídicos. Y en los estados que tienen una plataforma naturalmente amplia, como por ejemplo la República Argentina, Uruguay, Brasil, es decir, los estados del Atlántico que dan al Atlántico, tienen plataformas más amplias, que superan las 200 millas marinas, van a tener que hacer estudios, ¿sí? Por ejemplo, batimétricos, sismográficos, etcétera, para determinar dónde naturalmente termina su plataforma continental. Esos estudios se los van a tener que transmitir a través de todo un informe a un órgano que está creado por la CONMEMAR, que es la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Y esa Comisión de Límites le puede hacer recomendaciones al Estado. Si un Estado acepta esas recomendaciones, puede fijar el límite de su plataforma de acuerdo a los estudios que ha hecho, siguiendo las recomendaciones que le pudo haber hecho esa comisión, y ahí entonces el límite, si establece el límite de acuerdo a esas recomendaciones, el límite de su plataforma se va a transformar en un límite definitivo. Y donde termina la plataforma continental comienza un espacio que se llama la zona, que es este. Antes se le llamaba los fondos marinos sustraídos o más allá de la jurisdicción estatal. Ahora se lo llama la zona internacional de los fondos marinos. Y la Convención del Mar lo
lo abrevia como la zona. Bueno, la zona, o la Zona Internacional de los Fondos Marinos, es patrimonio común de la humanidad. Tanto la zona como los recursos minerales de la zona son patrimonio común de la humanidad. Esto significa que la administración de esos recursos y la exploración está regulada exclusivamente por la Convención, en una parte que es la parte 11, que creó una organización internacional para que se ocupe de la administración de esta parte 11. Y eventualmente es la única que puede autorizar la exploración o explotación de los recursos minerales en esta parte de la zona. Y esta organización internacional, que está integrada por todos los estados partes de la CONVEMAR, se denomina la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, o se la abrevia como la autoridad. Quiere decir que la diferencia entre los fondos marinos y el alta mar, o sea, la Zona Internacional de los Fondos Marinos y el alta mar, es que la zona es patrimonio común de la humanidad, tanto la zona como los recursos, mientras que el alta mar es un espacio de uso común para todos. En cambio, los fondos marinos yo no puedo ir a explotarlos si no tengo el consentimiento de esta Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Si yo soy una empresa que quiere extraer petróleo de la Zona Internacional de los Fondos Marinos, voy a tener que celebrar un acuerdo con esta autoridad de los fondos marinos para que me permitan explorar o explotar esos recursos minerales, y voy a tener que entregar una parte de lo que explote. ¿Sí? Porque ese es uno de los condicionamientos. Supuestamente eso después se va a repartir entre toda la humanidad. ¿Sí? Lo que recaude la Zona Internacional, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Después, el espacio que no vimos es el de las aguas archipelágicas, porque no es un espacio que lo tengan todos los estados marítimos, sino que solo lo tienen los estados archipelágicos, es decir, los estados que están compuestos por un grupo de islas. Las islas, un estado que esté conformado por un grupo de islas, siempre que se cumplan con determinados requisitos establecidos por la CONVEMAR, van a poder encerrar las islas a través de líneas de base recta, y van a poder establecer, van a poder fijar el límite de lo que son las aguas archipelágicas, que son las aguas que quedan en el interior. Bueno, esto ya les digo, es algo muy a grandes rasgos, no sé si tienen alguna duda. Yo igual lo que voy a hacer es, les voy a armar, porque la verdad es que yo tengo como 5 PowerPoints sobre Derecho del Mar y son todos muy detallados, entonces lo que voy a hacer es, les voy a hacer como una mezcla, voy a recortar y voy a armarles uno solo donde tengan una breve explicación de los principales espacios marítimos. No es necesario que ustedes sepan hasta dónde se extiende la plataforma continental cuando supera las 200 millas marinas, no se compliquen con los mecanismos para fijar el límite de la plataforma continental, el límite exterior, porque eso no se los vamos a tomar en el examen de readmisión. Bueno, lo otro, a ver si me quedan unos minutos, aunque sea para mostrarles, a ver si lo tengo acá. ¿Se puede ver ahí el PowerPoint? Sí. ¿Sí? Bueno, este es el de protección diplomática, por lo menos vemos algo rápido. También yo este PowerPoint...
Perdón, doctora, no vemos el de espacios marítimos, ¿eh? Ah, bueno. No sé por qué cuando yo cambio de PowerPoint tengo que volver a entrar y... ¿Ahí lo ven? Sí, ahí lo vemos. Perfecto. Bueno, entonces, acá lo que ustedes tienen es una definición, porque hay también un proyecto de artículos de la CDI sobre protección diplomática. Básicamente, la protección diplomática es cuando un Estado reclama contra otro Estado por los daños causados a un nacional del primer Estado. Por ejemplo, yo viajo a Brasil y a mí en Brasil el Estado brasileño me viola mis derechos. Entonces, el Estado argentino, como yo soy de nacionalidad argentina, el Estado argentino puede hacer suyos mis derechos y reclamar por los daños que me causaron a mí. Entonces, por eso el concepto que da la CDI consiste en la invocación por un Estado, mediante la acción diplomática o por otros medios de solución pacífica, de la responsabilidad de otro Estado por el perjuicio causado por un hecho internacionalmente ilícito de ese Estado a una persona nacional, natural o jurídica que es nacional del primer Estado, con miras a hacer efectiva esa responsabilidad. Entonces, la protección diplomática no tiene nada que ver con los diplomáticos, no. Es la protección que hace el Estado que reclama contra otro Estado por los daños causados a cualquier nacional del primer Estado. ¿Sí? Se llama diplomática porque puede hacerse a través de una acción diplomática, pero no tiene nada que ver en sí con la protección diplomática. Y las características de la protección diplomática es que es un derecho del Estado, no del individuo. ¿Sí? Porque el Estado se siente él mismo lesionado, es como que hace suyo cualquier daño causado a un nacional. Lo toma como si fuera un daño propio. Es discrecional para el Estado, porque un Estado, por lo menos en el Estado argentino, el Estado no está obligado a ejercer la protección diplomática de los nacionales argentinos. Es discrecional, es facultativo para el Estado concederla o no. En algunos otros estados, por ahí, el Estado se establece constitucionalmente que el Estado está obligado a ejercer la protección diplomática en determinadas circunstancias. Pero no es el caso de la República Argentina. Y la protección diplomática se puede ejercer tanto respecto de personas físicas, como somos los seres humanos, como de personas jurídicas, es decir, de una empresa. Y aquí tienen la distinción con algunas otras figuras jurídicas, después esto yo se los voy a dejar para que lo vean. Y los requisitos son que la protección diplomática se ejerza respecto de una persona que tenga la nacionalidad del Estado y que esa persona haya agotado los recursos internos previamente. Previo a que el Estado reclame por los daños causados a esa persona tuvo que haber agotado los recursos internos, es decir, haber reclamado primero ante el Estado que le causó ese perjuicio. Después hay algunos juristas que invocan la doctrina de las manos limpias, pero es decir que lo que van a decir es que un Estado no va a poder ejercer la protección diplomática de determinadas personas si estas personas no se estaban comportando correctamente al momento en que el otro Estado les violó una obligación. Pero la verdad, no existe consenso para establecer este requisito. ¿Sí? Entonces el proyecto de la CDI no lo considera. Y en general les puedo decir que para lo único que puede valer probar que la persona no tenía las manos limpias, es decir, que estaba a su vez cometiendo un ilícito en ese otro Estado, para lo único que puede llegar a servir es para disminuir la responsabilidad, o sea, atenuar la responsabilidad del Estado. Pero no evita, no priva al Estado de la nacionalidad de estas personas de poder ejercer la protección diplomática. ¿Sí? Y después acá tienen... Acá se explica qué es la nacionalidad, que es un vínculo jurídico político que une a una persona con un Estado, ¿no? Y bueno, cuáles son los parámetros bajo los cuales una persona puede adquirir la nacionalidad.
Pues hay un famoso caso que es el caso Nottebohm, que es sobre justamente si un Estado, que en este caso era Liechtenstein, podía reclamar contra Guatemala por los daños causados por Guatemala a una persona que era Nottebohm. Nottebohm había nacido en Alemania, por lo tanto era ciudadano alemán, y por ser alemán le habían confiscado sus bienes. Entonces, como él en algún momento se había nacionalizado en Liechtenstein, naturalizado, después Liechtenstein reclamó contra Guatemala, pero la Corte lo que le dijo es que Liechtenstein no podía ejercer la protección diplomática de Nottebohm porque no tenía el vínculo no era un vínculo de nacionalidad real y efectivo. Entonces, no admitió esto a los efectos de ejercer la protección diplomática. De modo que un Estado puede considerar a quienes quiera como sus nacionales, pero a los efectos del ejercicio de la protección diplomática solo se admite que el vínculo de nacionalidad sea un vínculo real y efectivo. Bueno, después también hay algo, esto lo vamos a pasar porque es propiamente de nacionalidad. Aquí también hay algunos supuestos que, por supuesto, el vínculo de nacionalidad no se exige cuando se trata de personas apátridas, que son personas que no tienen nacionalidad, o personas refugiadas, si el que le está causando el daño a las personas es justamente el estado de su nacionalidad. Se establecen supuestos especiales también para doble o múltiple nacionalidad. Y bueno, acá también hay supuestos específicos para la nacionalidad de las sociedades. Así que, y aquí tienen el típico caso de la nacionalidad de las sociedades, es el caso de la Barcelona Traction, que es el caso de la Barcelona Traction, era una sociedad canadiense que estaba constituida en Canadá, ¿sí? Y que tenía domicilio en Canadá, y quien pretendió ejercer la protección diplomática contra España, porque España supuestamente le había violado algunos derechos de los accionistas de la sociedad, como los accionistas eran belgas, le piden a Bélgica que reclame contra España. Pero España, la Corte lo que termina diciendo es que los daños no fueron daños que se le causaron a los accionistas, sino a la Barcelona Traction. Entonces, por lo tanto, quien tiene que reclamar es el Estado de nacionalidad de la Barcelona Traction y no de los accionistas, a menos que se esté causando un daño directo a los accionistas, no un daño indirecto a través de un daño causado a la sociedad. Entonces, si volvemos acá, la nacionalidad de las sociedades por incorporación es la nacionalidad, la teoría de la incorporación sería la nacionalidad del Estado bajo cuya legislación se constituyó la sociedad. Como la Barcelona Traction se había constituido en Canadá, entonces era Canadá el que tenía que reclamar contra España y no Bélgica. Por lo tanto, la Corte, digamos, hace una distinción entre los derechos de la sociedad y los derechos de los accionistas. Y termina diciendo que Bélgica no puede ejercer la protección diplomática de la Barcelona Traction. Quien debe hacerlo, quien puede hacerlo es Canadá. Canadá en algún momento había ejercido la protección diplomática de la Barcelona Traction, pero después había dejado de hacerlo. Bueno, después es mucho más largo el PowerPoint, pero creo que con esto está básicamente lo esencial, ¿sí? De lo que ustedes tienen que ver. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que me quieran hacer. Después cualquier cosa lo que podemos hacer es, más cerca del examen podemos fijar una clase de repaso sobre temas puntuales. Sí, pero lo hacemos, si les parece, más cerca cuando ya se fije una fecha del parcial.
Perdón, doctora, ¿y eso lo informarían en la web? ¿Cómo? Sí, sí, por supuesto. Yo me pongo de acuerdo con Juan, le digo cuando se fije la fecha del examen, sí, arreglamos para poner una clase o de repaso o de consultas, de preguntas, para que ustedes puedan hacer preguntas sobre los temas, sí, sobre los que tienen dudas. Doctora, Ok, perfecto. tenemos Sí. conseguido texto. ¿Podemos bajar de algún PDF, algún libro, algún manual, algo para apoyar todo esto? Yo preparé un listado con toda bibliografía que se encuentra en internet. Ah, ¿sí? perfecto. ¿También está en la página? Todavía no se lo pasé, pero va a estar cuando... En estos días, en los próximos días, se lo voy a pasar y ahí lo va a publicar. Sí, es con todos, se lo voy a pasar a la brevedad. ¿sí? Lo que pasa es que estaba buscando a ver si encontraba algo más algo más general. A ver, discúlpenme un segundo. Bueno, entonces, si no hay ninguna otra duda, los fallos sobre derecho constitucional también van a estar ahí publicados. Si no lo están, lo va a publicar ahora Juan. Así que bueno, ¿sí? Me pone que hoy se publica todo. Recuerden que los PowerPoint van a estar recién en la primera semana de julio. Bueno, quedamos así, les agradezco por haber presenciado la clase y bueno, vamos a ver si podemos fijar unos días antes del examen una clase de repaso para por lo menos consultar dudas que pueden tener ustedes después de haber leído con más detalle todos los PowerPoint o todo el material. Cualquier duda que tengan, para que me la puedan consultar. ¿Sí? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.